Nadie imaginó que aquel joven que dormía en un banco del parque terminaría construyendo uno de los imperios más grandes de su ciudad. Pero lo más increíble no fue su riqueza, sino la promesa que hizo la noche en la que lo perdió todo. Una promesa que cambiaría su destino para siempre. Esa noche, la lluvia caía con fuerza. Las calles estaban vacías, y el frío parecía atravesar la ropa desgastada de Daniel. Tenía apenas 23 años, un bolso viejo colgado al hombro, y exactamente $12 en el bolsillo. $12 que representaban todo lo que le quedaba en el mundo. Horas antes, había sido despedido de su trabajo. El pequeño taller donde trabajaba como ayudante cerró sin previo aviso. El dueño, con la mirada cansada, solo le dijo que no podía seguir pagando salarios. Daniel entendió. No había nada que reclamar. Pero lo peor no fue perder el empleo. Lo peor fue regresar a la casa que compartía con su tío, solo para encontrar sus pertenencias en la puerta. «Lo siento, muchacho», le dijo su tío sin siquiera mirarlo. «No puedo mantenerte más. Tengo mis propios problemas». Daniel intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo tomó su bolso y caminó sin rumbo fijo. Ahora estaba ahí, sentado en un banco húmedo, mirando la lluvia caer sobre el asfalto oscuro. Su estómago rugía de hambre, y sus manos temblaban por el frío. Durante unos minutos, pensó en rendirse. Pensó en que tal vez la vida no estaba hecha para él. Pensó en todas las personas que parecían avanzar mientras él solo retrocedía. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Un hombre mayor, vestido con un abrigo elegante, se sentó a su lado bajo la lluvia. Daniel no lo había visto acercarse. «Día difícil», dijo el hombre con voz tranquila. Daniel asintió sin decir nada. «¿Cuánto dinero tienes?», preguntó el hombre. Daniel dudó. No sabía por qué, pero respondió con honestidad. $12. El hombre sonrió ligeramente. «Perfecto. Entonces todavía tienes algo». Daniel frunció el ceño. «¿Algo? Apenas puedo comprar comida». El hombre lo miró fijamente. «No, tienes algo más importante. Todavía no estás en cero». Daniel no entendía. El hombre sacó una moneda del bolsillo y la sostuvo frente a él. La mayoría de las personas espera tener mucho para empezar, pero los que cambian su vida empiezan cuando no tienen nada. El hombre se levantó lentamente. «Recuerda esto», dijo. «El éxito no comienza cuando ganas dinero. Comienza cuando decides no rendirte». Luego, el hombre se alejó bajo la lluvia, desapareciendo entre las luces de la calle. Daniel se quedó sentado, pensando en esas palabras. Esa noche, tomó una decisión. No importaba lo difícil que fuera. No importaba cuánto tiempo tomara. Él iba a cambiar su vida. Y se hizo una promesa. Algún día, volvería a ese mismo parque. Pero no como el joven sin hogar. Volvería como alguien que había logrado algo grande. Sin embargo, lo que Daniel no sabía era que el camino que estaba por comenzar sería más duro de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, el sol salió lentamente entre los edificios. Daniel no había dormido casi nada. Su espalda le dolía y su ropa seguía húmeda. Con los $12 que tenía, compró un café y un pan en una pequeña tienda. Era todo lo que podía permitirse. Mientras caminaba por la calle, comenzó a observar a las personas. Ejecutivos con trajes elegantes, trabajadores apresurados, dueños de negocios abriendo sus tiendas. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un pequeño local estaba cerrando. Un hombre discutía con el dueño del lugar. Daniel se acercó un poco más para escuchar. «No puedo seguir pagando», decía el hombre desesperado. «El negocio no funciona». Daniel observó el local. Era pequeño, pero tenía potencial. Estaba en una esquina transitada. De pronto, una idea cruzó su mente. Sin pensarlo demasiado, se acercó. «Disculpe», dijo con voz insegura. «¿Qué pasó con el negocio?» El hombre lo miró sorprendido. «Voy a cerrarlo. No tengo dinero para seguir». Daniel sintió su corazón acelerarse. ¿Y qué vendía? Café y bocadillos, pero no funcionó. Daniel miró nuevamente el local. No tenía experiencia, no tenía dinero, no tenía nada, pero tenía una decisión. «¿Cuánto pide por todo?», preguntó. El hombre soltó una risa. «¿Tú? ¿Comprar esto? Muchacho, necesitas al menos $1000».
Daniel sintió el peso de la realidad. $1000. Y él tenía 12. Pero en lugar de rendirse, hizo algo inesperado. ¿Y si trabajamos juntos?, dijo. El hombre lo miró confundido. ¿Juntos? Yo me encargo del negocio. Usted me paga con un porcentaje. Si no funciona, no pierde nada. El hombre dudó. Daniel no sabía si aquello funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Después de unos segundos, el hombre suspiró. Tienes una semana, solo una semana. Daniel no podía creerlo. Acababa de obtener su primera oportunidad, y esa oportunidad cambiaría su vida para siempre. Lo que Daniel no sabía era que esa pequeña decisión lo llevaría por un camino lleno de fracasos, traiciones, riesgos y oportunidades que lo transformarían de un joven sin hogar en un hombre capaz de construir un imperio. Pero primero tendría que sobrevivir a su primer gran desafío, porque esa misma tarde Daniel descubriría algo que lo pondría al borde de perder su única oportunidad, y esta vez no tendría otra segunda oportunidad. Daniel entró al pequeño local con una mezcla de emoción y miedo. El lugar era más pequeño de lo que parecía desde afuera. Había una barra desgastada, 3 mesas viejas y una máquina de café que parecía haber visto mejores días. El dueño, llamado Roberto, le entregó las llaves sin mucho entusiasmo. «No te hagas muchas ilusiones», le dijo. «Ya intenté todo». Daniel tomó las llaves como si fueran oro. «Gracias. No lo voy a decepcionar». Pero apenas Roberto salió, Daniel se dio cuenta de la magnitud del problema. El refrigerador estaba casi vacío. Solo había un poco de leche, algunos panes duros y café suficiente para un día. Además, no tenía dinero para comprar más. Daniel respiró profundo. No podía rendirse. No ahora. Miró el reloj. Eran las 8 de la mañana. La calle comenzaba a llenarse de gente que iba al trabajo. Entonces tuvo una idea. Salió del local y comenzó a observar a las personas. La mayoría caminaba rápido, con café en la mano. Algunos parecían frustrados, otros cansados. Entonces entendió algo importante. La gente no solo compraba café, compraba energía, compraba tiempo, compraba comodidad. Daniel volvió al local y escribió con marcador en una cartulina: «Café rápido en menos de 2 minutos o es gratis». Pegó el cartel en la ventana. Luego abrió la puerta. Los primeros minutos no entró nadie. Después de 20 minutos, una mujer se acercó. «¿Es verdad eso?», preguntó señalando el cartel. Daniel asintió. «Claro, 2 minutos o es gratis». La mujer dudó, pero entró. Daniel preparó el café con rapidez. Sus manos temblaban, pero logró servirlo en 1 minuto y medio. «Aquí tiene». La mujer sonrió. «Gracias». Pagó y salió. Ese fue el primer cliente. Luego entró otro, y luego otro. En menos de 1 hora, Daniel ya había vendido más que todo el día anterior. Pero justo cuando empezaba a sentirse confiado, algo ocurrió. Un hombre alto y serio entró al local. «¿Eres el nuevo?», preguntó. «Sí», respondió Daniel. «Soy el proveedor. Roberto me debe dinero». Daniel sintió un nudo en el estómago. «¿Cuánto?». $700. Daniel se quedó en silencio. $700. Era una cifra imposible para él. «Si no pagan hoy, me llevo la máquina de café», dijo el hombre. Daniel sintió que el mundo se le venía abajo. Sin la máquina, no había negocio. Sin negocio, no había oportunidad. «Dame unos días», pidió Daniel. El hombre negó con la cabeza. «Hoy». Y se fue. Daniel se apoyó en la barra. Todo parecía terminar antes de empezar. Pero entonces recordó la noche en el parque. Recordó la promesa. No iba a rendirse. Salió del local y comenzó a caminar por la calle. Miró los edificios, los negocios, las personas. Tenía que encontrar una solución. Después de caminar unos minutos, vio algo que llamó su atención. Un edificio de oficinas enorme. Decenas de empleados entraban y salían. Entonces tuvo otra idea. Entró al edificio y se acercó a la recepción. «Disculpe», dijo. «¿Puedo hablar con el gerente?». La recepcionista lo miró dudosa. «¿Para qué?». «Tengo una propuesta». Después de unos minutos, un hombre con traje salió. «¿Sí?». Daniel respiró profundo. «Tengo un café en la esquina. Puedo ofrecer entregas rápidas para todos los empleados con descuento». El gerente lo miró con interés. «¿Puedes manejar eso?». Daniel dudó. No tenía personal, no tenía recursos,
pero respondió. Sí. El gerente asintió. Empieza mañana. Si funciona, hacemos contrato. Daniel salió del edificio con el corazón latiendo fuerte. Acababa de conseguir su primera gran oportunidad. Pero ahora tenía otro problema. No tenía dinero para comprar más café. No tenía personal. No tenía nada. Esa tarde, Daniel tomó una decisión arriesgada. Usó el poco dinero que había ganado para comprar más café y pan. Luego escribió otro cartel. Entrega gratuita a oficinas. La mañana siguiente fue caótica. Daniel corría de un lado a otro. Preparaba café, entregaba pedidos, tomaba notas. Pero algo increíble comenzó a suceder. Los pedidos aumentaban. Para el mediodía, Daniel ya no podía seguir solo. Fue entonces cuando vio a un joven sentado afuera del local. Parecía cansado. Daniel salió. ¿Buscas trabajo? El joven levantó la mirada sorprendido. Sí. ¿Empiezas ahora? Ese fue el primer empleado de Daniel. Y sin darse cuenta, Daniel había dado el primer paso para construir algo mucho más grande. Pero lo que no sabía era que alguien estaba observando su negocio. Alguien que pronto intentaría quitarle todo lo que había comenzado. Y ese sería el inicio de su primera gran traición. El tercer día fue aún más intenso que los anteriores. Daniel apenas había dormido, pero la emoción lo mantenía en pie. El pequeño local comenzaba a llenarse desde temprano, y los pedidos a oficinas seguían aumentando. El joven que había contratado se llamaba Luis. Tenía 19 años, y al igual que Daniel, necesitaba una oportunidad. Nunca he trabajado en algo así, confesó Luis mientras preparaba café con torpeza. Yo tampoco, respondió Daniel con una leve sonrisa, pero aprenderemos juntos. Ambos trabajaron sin parar durante horas. El dinero comenzaba a acumularse lentamente. No era mucho, pero era suficiente para mantener el negocio funcionando. Sin embargo, Daniel no olvidaba la amenaza del proveedor. Aún debía $700. Esa tarde, Daniel contó el dinero. $320. Todavía estaba lejos. Daniel se apoyó en la barra, pensando. «Lo lograremos», dijo Luis, notando su preocupación. Daniel asintió, aunque en su interior no estaba seguro. Al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Una mujer elegante entró al local. Observó cada detalle con atención. Daniel se acercó. «¿Le sirvo algo?» «Un café negro», respondió. Daniel lo preparó rápidamente. La mujer tomó un sorbo y levantó la mirada. «¿Eres el dueño?» Daniel dudó un segundo. «Sí». «Interesante», dijo ella. Pagó y se sentó en una de las mesas. Permaneció allí casi una hora, observando el movimiento del negocio. Antes de irse, se acercó nuevamente. «Tienes algo especial aquí», dijo. «Gracias», respondió Daniel. «Pero también tienes competencia». Daniel frunció el ceño. ¿Competencia? La mujer señaló hacia la ventana. Al otro lado de la calle, un nuevo local estaba siendo preparado. Daniel sintió una punzada en el pecho. «Abrirán mañana», dijo la mujer. Daniel observó en silencio. «¿Cómo lo sabe?» «Trabajo en bienes raíces. Escuché que quieren eliminar la competencia rápidamente». Daniel sintió que el estómago se le encogía. «Gracias por avisarme». La mujer sonrió levemente. «Me gustan las historias de personas que empiezan desde abajo. No te rindas». Y se fue. Esa noche, Daniel no pudo dormir. Sabía que si abría una cafetería más grande frente a él, podría perderlo todo. Pero en lugar de preocuparse, decidió actuar. A la mañana siguiente, Daniel llegó más temprano que nunca. Preparó todo. Luego habló con Luis. «Hoy vamos a hacer algo diferente». Luis lo miró curioso. «¿Qué?» Daniel escribió en una pizarra. «Café gratis para nuevos clientes hasta las 10 de la mañana». Luis abrió los ojos sorprendido. ¿Gratis? Sí, necesitamos atraer gente. A las 8 de la mañana comenzaron a llegar personas. Primero fueron pocos, luego más. Y luego, una fila comenzó a formarse. El nuevo local frente a ellos abrió a las 9. Pero cuando lo hizo, la mayoría de los clientes ya estaba en el negocio de Daniel. El plan funcionó.
Pero justo cuando Daniel comenzaba a sentirse victorioso, vio algo que lo dejó helado. El hombre que estaba al frente del nuevo local era Roberto, el antiguo dueño. Daniel no podía creerlo. Roberto cruzó la calle y entró al local. «Hola, muchacho», dijo con una sonrisa fría. Daniel lo miró confundido. «¿Qué significa esto?». Roberto observó el local lleno. «Significa que aprendí de mis errores». Daniel sintió una mezcla de enojo y decepción. «Pensé que me habías dado una oportunidad». Roberto se encogió de hombros. «Esto es negocio». Daniel apretó los puños. «¿Por qué justo frente a mí?». Roberto sonrió. «Porque ahora sé que el lugar funciona». Luego se acercó un poco más. «Y además, todavía me debes dinero». Daniel sintió el golpe. «Estoy trabajando para pagarlo». Roberto negó con la cabeza. «El proveedor me llamó. Si no pagas hoy, se llevará la máquina». Daniel sabía que eso significaba el fin. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, algo inesperado ocurrió. La mujer elegante volvió a entrar. Se acercó a Daniel y dejó un sobre la barra. «Esto es un préstamo», dijo, «sin intereses. Solo quiero ver cómo termina tu historia». Daniel abrió el sobre. $700. Daniel levantó la mirada sorprendido. «No sé qué decir». «Solo no te rindas», respondió ella. Roberto observó la escena con expresión seria. Daniel tomó el dinero. Acababa de salvar su negocio. Pero lo que Daniel no sabía era que esa mujer no era cualquier persona, y que su ayuda cambiaría su vida de una manera que jamás imaginó. Porque esa misma semana, Daniel recibiría una propuesta que lo llevaría al siguiente nivel, y también al mayor riesgo de su vida. Daniel aún no podía creer lo que había ocurrido. Sostenía el sobre con los $700 mientras observaba a la mujer salir del local con paso tranquilo, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Luis se acercó. ¿Quién era ella? Daniel negó lentamente. «No lo sé, pero nos acaba de salvar». Sin perder tiempo, Daniel llamó al proveedor. Una hora después, el hombre llegó al local. Daniel le entregó el dinero completo. El proveedor contó los billetes y luego miró a Daniel con cierta sorpresa. «No pensé que lo lograrías». Daniel sonrió levemente. «Yo tampoco, pero aquí estamos». El proveedor asintió y antes de irse, dijo algo inesperado. «Muchacho, si necesitas más productos, te daré crédito». Daniel levantó la mirada. «¿En serio?». «Sí, no todos cumplen su palabra. Tú sí». Y se marchó. Daniel sintió que algo comenzaba a cambiar. Por primera vez, alguien confiaba en él. Ese mismo día, el negocio siguió creciendo. La fila de clientes se extendía hasta la acera. Luis ya no daba abasto. «Necesitamos más ayuda», dijo Luis mientras limpiaba la barra. Daniel asintió. Esa tarde, Daniel contrató a 2 personas más. Una mujer llamada Marta, que había trabajado antes como mesera, y un joven llamado Andrés, que buscaba su primer empleo. El pequeño equipo comenzó a tomar forma. Pero mientras Daniel se concentraba en el crecimiento, Roberto no se quedó quieto. El local frente al suyo comenzó a ofrecer precios más bajos. Luego, descuentos. Luego, café gratis por la tarde. Era una guerra silenciosa. Durante los siguientes días, las ventas de Daniel comenzaron a bajar ligeramente. Daniel sabía que no podía competir solo con precios. Tenía que pensar diferente. Esa noche, se quedó hasta tarde en el local. Observó el lugar vacío, las mesas, la barra, la puerta. Entonces tuvo una idea. Al día siguiente, cuando el equipo llegó, Daniel les habló. «Vamos a hacer algo distinto». Marta lo miró curiosa. «¿Qué tienes en mente?». Daniel tomó una pizarra y escribió: «El café de las historias». Todos lo miraron confundidos. «Cada cliente que venga puede escribir una historia corta, algo que haya vivido, algo que quiera lograr, y la pondremos en la pared». Luis sonrió. «Eso suena interesante». Ese mismo día, comenzaron. Colocaron papeles y bolígrafos en cada mesa. Los primeros clientes dudaron, pero luego comenzaron a escribir. Historias de esfuerzo, historias de sueños, historias de personas que querían cambiar su vida. En pocos días, la pared se llenó. La gente comenzó a venir no solo por el café, sino por la experiencia.
Algunos regresaban solo para leer nuevas historias. El negocio volvió a crecer. Pero algo aún más importante ocurrió. La mujer elegante regresó. Esta vez se sentó frente a Daniel. «Veo que hiciste algo diferente», dijo. Daniel sonrió. «Estoy intentando sobrevivir». La mujer lo observó con atención. «No solo estás sobreviviendo, estás construyendo algo». Daniel dudó un momento. «Todavía estoy lejos de eso». La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Quieres crecer?» Daniel sintió su corazón acelerarse. «Claro». Ella sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa. «Mi nombre es Valeria Morales». Daniel tomó la tarjeta. «¿A qué se dedica?» «Inversiones». Daniel levantó la mirada sorprendido. «He estado observando tu negocio», continuó Valeria. «Tienes algo que no se puede enseñar. Determinación». Daniel no sabía qué decir. «Quiero ayudarte a abrir otro local». Daniel sintió que el mundo se detenía. ¿Otro local? Sí, yo pongo el dinero, tú manejas todo. Daniel pensó en su situación. Apenas estaba estabilizando el primer negocio. ¿Por qué yo?, preguntó. Valeria sonrió. Porque las grandes historias comienzan así. Daniel respiró profundo. Era la oportunidad que había estado esperando. Pero también era un riesgo enorme. «Necesito pensarlo», respondió. Valeria asintió. «Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Las oportunidades no esperan». Se levantó y se marchó. Daniel se quedó mirando la tarjeta. Otro local, más crecimiento, más riesgo. Esa noche, Daniel caminó por la ciudad pensando. Recordó el parque. Recordó la promesa. Recordó que había empezado con $12. Sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Pero lo que Daniel no sabía era que aceptar esa propuesta lo llevaría a enfrentar el desafío más grande de su vida. Porque no todos estaban felices con su crecimiento. Y alguien muy poderoso estaba a punto de ponerle obstáculos que podrían destruir todo lo que había construido. El siguiente paso de Daniel no solo cambiaría su negocio, cambiaría su vida para siempre. Daniel pasó toda la noche pensando en la propuesta de Valeria. Caminó por las calles vacías, recordando cada paso que lo había llevado hasta ese momento. Apenas unas semanas atrás, dormía en un banco de parque con $12 en el bolsillo. Ahora, alguien quería invertir en él. Era difícil de creer. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano al local. El aroma del café recién hecho llenaba el ambiente. Luis y Marta ya estaban organizando todo. «Te ves cansado», dijo Marta. Daniel asintió. «Estuve pensando». Luis sonrió. «¿Sobre la propuesta?» Daniel levantó la mirada sorprendido. «¿Cómo sabes?» Luis se encogió de hombros. «Se nota. Además, alguien que invierte en ti no aparece todos los días». Daniel apoyó las manos sobre la barra. «Es una gran oportunidad, pero también un gran riesgo». Marta intervino. «Todas las oportunidades lo son». Daniel respiró profundo. Sabía que tenía razón. Ese mismo día, Valeria regresó. Se sentó frente a Daniel, como la vez anterior. «¿Tomaste una decisión?», preguntó. Daniel asintió lentamente. «Sí, acepto». Valeria sonrió por primera vez de manera más visible. «Bien, entonces empezamos hoy». Daniel sintió una mezcla de emoción y nervios. «¿Cuál es el plan?». Valeria sacó unos documentos. «Buscaremos un local más grande, en una zona con más tráfico. Luego construiremos una marca». Daniel escuchaba con atención. Marca. Esa palabra le hizo pensar en algo más grande que una simple cafetería. Ese mismo día comenzaron a buscar ubicaciones. Recorrieron varias zonas de la ciudad. Algunos locales eran demasiado caros, otros no tenían buena ubicación, hasta que encontraron uno. Era un local amplio, en una avenida muy transitada. Tenía espacio suficiente para más mesas, una cocina más grande y hasta una pequeña terraza. Daniel lo miró con asombro. «Es perfecto». Valeria asintió. «También es arriesgado». Daniel sabía lo que significaba. Más grande significaba más gastos, pero también más oportunidades. «Lo hacemos», dijo Daniel. Valeria sonrió. Firmaron el contrato esa misma tarde. Daniel no podía creerlo. Acaba de dar el paso más grande de su vida. Los días siguientes fueron intensos. Remodelación,
compras, contratación de personal. Daniel apenas dormía. Pero cada día que pasaba, el nuevo local tomaba forma. Mientras tanto, Roberto observaba desde la distancia. Una tarde, Roberto entró al primer local. Luis lo vio y frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Roberto ignoró la pregunta y observó el lugar. Daniel salió desde la cocina. ¿Qué necesitas? Roberto sonrió con ironía. Escuché que abrirás otro local. Daniel lo miró fijamente. Sí. Roberto cruzó los brazos. Estás creciendo muy rápido. Daniel no respondió. Ten cuidado, continuó Roberto. A veces crecer demasiado rápido puede destruirlo todo. Daniel sostuvo su mirada. Gracias por el consejo. Roberto se acercó un poco más. No es un consejo, es una advertencia. Luego se dio la vuelta y salió. Luis se acercó. Ese tipo no me gusta. Daniel tampoco confiaba en él, pero no tenía tiempo para preocuparse. El día de la apertura llegó. El nuevo local brillaba, las luces encendidas, las mesas listas, el equipo preparado. Daniel observó todo con emoción. Valeria se acercó. ¿Listo? Daniel asintió. Abrieron las puertas. Los primeros clientes comenzaron a entrar. Luego más y más. El nuevo local fue un éxito desde el primer día. Pero justo cuando Daniel pensaba que todo iba perfecto, algo inesperado ocurrió. Un inspector municipal entró al local. Buenas tardes, dijo con voz seria. Venimos a hacer una inspección. Daniel sintió una leve preocupación. El inspector comenzó a revisar todo con detenimiento. Después de unos minutos, hay irregularidades. Daniel sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Qué tipo de irregularidades? El inspector cerró su carpeta. Permisos incompletos. Deben cerrar temporalmente. Daniel no podía creerlo. ¿Cerrar? Pero abrimos hoy. El inspector asintió. Lo siento, son las reglas. Valeria se acercó. Esto no tiene sentido. Todo está en orden. El inspector negó con la cabeza. No según nuestros registros. El local tuvo que cerrar ese mismo día. Daniel sintió que todo se derrumbaba. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, Daniel recibió una llamada. Era un número desconocido. ¿Sí? Una voz respondió. Esto recién empieza. La llamada se cortó. Daniel sintió un escalofrío. Alguien estaba detrás de todo y estaba dispuesto a detener su crecimiento a cualquier costo. Daniel aún no lo sabía, pero estaba entrando en un juego mucho más. Daniel no pudo dormir esa noche. La llamada seguía resonando en su mente. La voz había sido fría, directa, como si quien estuviera detrás supiera exactamente lo que estaba haciendo. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano al nuevo local. Las luces apagadas y las sillas vacías hacían que todo se sintiera más pesado. Apenas subió a casa, el lugar estaba lleno de clientes. Ahora, el silencio dominaba el ambiente. Valeria llegó minutos después. Estuve revisando los documentos, dijo mientras colocaba una carpeta sobre la mesa. Todo está en orden, esto no fue un error. Daniel levantó la mirada. Entonces alguien lo provocó. Valeria asintió. Eso parece. Daniel caminó lentamente por el local. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. ¿Quién haría algo así? Valeria lo miró fijamente. Alguien que no quiere que crezcas. Daniel pensó inmediatamente en Roberto, pero no tenía pruebas. Tenemos que solucionar esto rápido, dijo Daniel. Cada día cerrado significa pérdidas. Valeria asintió. Voy a hablar con un abogado. Ese mismo día comenzaron a trabajar para resolver el problema, pero los trámites avanzaban más lento de lo esperado. Mientras tanto, el primer local seguía funcionando, pero Daniel sabía que no era suficiente. 3 días después, Daniel recibió otra mala noticia. Uno de los empleados del nuevo local renunció. Lo siento, Daniel, dijo el joven con voz nerviosa. Necesito algo más seguro. Daniel entendía. La incertidumbre asustaba a cualquiera, pero la presión comenzaba a aumentar. Esa tarde, Daniel caminó por la ciudad tratando de despejar su mente. Pasó frente al parque donde había dormido aquella noche.
Se detuvo unos segundos. Recordó la lluvia. Recordó los $12. Recordó la promesa. No podía rendirse ahora. Mientras caminaba, vio algo que llamó su atención. Una fila larga frente a un pequeño local de comida. Daniel observó con curiosidad. Era un lugar pequeño, pero estaba lleno. Entonces entendió algo. No importaba el tamaño del lugar, importaba la experiencia. Esa noche, Daniel tuvo otra idea. Al día siguiente, reunió a su equipo. Vamos a hacer algo nuevo. Luis lo miró con interés. ¿Qué se te ocurrió ahora? Daniel sonrió levemente. Vamos a llevar el café a la gente. Todos se miraron confundidos. ¿Cómo?, preguntó Marta. Vamos a vender café móvil. Luis frunció el ceño. ¿Como un carrito? Daniel asintió. Exacto. Mientras el nuevo local está cerrado, podemos seguir creciendo. Valeria escuchaba con atención. No es mala idea, dijo. Es económico y rápido. Ese mismo día compraron un pequeño carrito usado. Lo adaptaron con una cafetera portátil. Al día siguiente, Daniel y Luis salieron a la calle. El primer día fue difícil. Pocas ventas, mucho cansancio. Pero el segundo día fue mejor. Y el tercero, aún mejor. La gente comenzó a reconocerlos. El negocio móvil comenzó a funcionar. Daniel sentía que, incluso con obstáculos, siempre había una forma de avanzar. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, ocurrió algo inesperado. Un hombre se acercó al carrito. ¿Tú eres Daniel? Daniel asintió. Sí. El hombre sacó una tarjeta. Soy de una cadena de cafeterías. Daniel sintió curiosidad. Queremos hablar contigo. Daniel levantó la mirada sorprendido. ¿Sobre qué? El hombre sonrió ligeramente. Sobre comprarte tu negocio. Daniel se quedó en silencio. Comprarlo. Era algo que no había considerado. ¿Por qué?, preguntó Daniel. Has llamado la atención. Daniel sintió su corazón acelerarse. Necesito pensarlo. El hombre asintió. Te llamaré. Cuando el hombre se fue, Luis miró a Daniel. Eso suena grande. Daniel asintió lentamente, pero algo en su interior le decía que esa oferta no era tan simple. Y tenía razón, porque esa propuesta no era una oportunidad, era una trampa. Y Daniel estaba a punto de descubrirlo. Los años pasaron, y la historia de Daniel comenzó a expandirse más allá de la ciudad. Lo que comenzó como un pequeño local con una máquina vieja de café, ahora se había convertido en una cadena reconocida. 20 locales, luego 30, luego 50. El nombre de su marca comenzó a aparecer en anuncios, en redes sociales, en conversaciones entre emprendedores. La gente no solo hablaba del café, hablaba de la historia. La historia del joven que había comenzado con $12. Daniel, sin embargo, nunca permitió que el éxito cambiara su esencia. Seguía llegando temprano. Seguía caminando por los locales. Seguía conversando con empleados y clientes. Un día, mientras revisaba reportes en su oficina, Valeria entró con una expresión seria. Tenemos una propuesta muy grande, dijo. Daniel levantó la mirada. ¿Más grande que la anterior? Valeria asintió. Colocó una carpeta sobre la mesa. Una empresa internacional quiere comprar toda la cadena. Daniel respiró profundo. ¿Cuánto ofrecen? Valeria lo miró fijamente. $50 millones. El silencio llenó la oficina. Daniel no respondió de inmediato. Recordó la noche en el parque. Recordó el hambre. Recordó caminar sin rumbo. Recordó sentir que su vida no tenía dirección. Y ahora, 50 millones. ¿Qué opinas?, preguntó Valeria. Daniel se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Observó la ciudad. Cada edificio parecía contar una parte de su historia. No venderé, dijo finalmente. Valeria sonrió. Sabía que dirías eso. Daniel no quería solo riqueza, quería construir algo más grande, algo que durara. Con el tiempo, la empresa continuó creciendo. Daniel comenzó a abrir locales en otras ciudades, luego en otros países. El crecimiento fue constante, pero el éxito también trajo nuevos desafíos. Un día, uno de sus gerentes cometió un error financiero que puso en riesgo parte del negocio. Daniel tuvo que tomar decisiones difíciles: reducción de gastos, reorganización, momentos de incertidumbre.
Pero Daniel había aprendido algo. Cada problema era una oportunidad. Y una vez más, logró superar la crisis. Meses después, la empresa se recuperó y creció aún más fuerte. Un año más tarde, Daniel fue invitado a dar una conferencia frente a cientos de jóvenes emprendedores. Subió al escenario, observó a la audiencia y comenzó a hablar. Hace unos años, dormía en un banco de parque con $12 en el bolsillo. El silencio fue total. Daniel contó su historia, las caídas, los miedos, las decisiones. Al finalizar, el público se puso de pie y aplaudió. Pero esa noche, Daniel no se sentía diferente. Seguía siendo el mismo joven que había hecho una promesa. Esa misma noche, decidió conducir por la ciudad. Sin darse cuenta, llegó al parque. El mismo parque. Se bajó del auto y caminó lentamente hacia el banco. Se sentó. El silencio era profundo. Cerró los ojos por un momento. Recordó la lluvia. Recordó el frío. Recordó la desesperación. Entonces escuchó una voz. «Disculpe». Daniel abrió los ojos. Un joven estaba de pie frente a él. «¿Está ocupado?». Daniel negó. «No». El joven se sentó. Parecía cansado, preocupado. «Hoy fue uno de los peores días de mi vida», dijo el joven. Daniel lo escuchó en silencio. «Perdí mi trabajo. No tengo dinero. No sé qué hacer». Daniel sintió algo familiar. Era exactamente la misma situación. Sacó su billetera, miró los billetes y, sin dudar, tomó $12. Se los entregó. «Esto no es mucho, pero es suficiente para empezar». El joven lo miró sorprendido. «¿Por qué haces esto?». Daniel sonrió. «Porque alguien una vez me enseñó que no importa cuánto tengas, sino lo que decides hacer con eso». El joven tomó el dinero. «Gracias, de verdad». Daniel se levantó lentamente. Mientras caminaba, el joven preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Daniel se detuvo. Miró el banco una última vez. Sonrió levemente. «Solo alguien que una vez estuvo en tu lugar». Daniel caminó hacia su auto. La ciudad brillaba frente a él. Había empezado con $12. Había dormido en la calle. Había enfrentado miedo, traición, fracasos. Pero nunca se rindió. Y eso cambió su destino. Porque al final, el éxito no es cuánto dinero ganas. El éxito es cuánto luchas cuando todo parece perdido. El éxito es levantarte cuando nadie cree en ti. El éxito es recordar de dónde vienes y ayudar a otros a comenzar. Daniel encendió el auto. Mientras se alejaba, la cámara imaginaria se quedaba en el banco vacío. El mismo banco donde todo comenzó. El mismo banco donde nació un hombre. Y así, el joven que una vez lo perdió todo, terminó construyendo una historia que inspiraría a miles. Porque a veces,